En los desiertos ardientes de Mesopotamia surgió un imperio que nadie esperaba. Akkad, el reino de Sargón, el conquistador que unificó ciudades, lenguas y dioses bajo un mismo estandarte. Pero entre los mitos y las crónicas grabadas en piedra, hay algo más. Algo que sugiere que el ascenso acadio fue demasiado rápido, demasiado perfecto, casi activado por una fuerza que no pertenecía del todo a este mundo. Los textos hablan de luces en el cielo, de voces que descendían desde las estrellas, y de armas imposibles que sellaron su poder. Hoy exploraremos el imperio acadio como nunca antes. ¿Fue su auge el resultado del ingenio humano o de una intervención venida de los cielos? ¿Qué conocimiento recibieron sus reyes? ¿Y por qué, tras alcanzar la gloria absoluta, desaparecieron tan repentinamente como surgieron? Acompáñame en este viaje entre los mitos y las ruinas, y deja tu like y tu comentario. ¿Crees que los dioses realmente intervinieron en la creación del primer gran imperio de la Tierra? Akkad apareció sin rastros de una evolución lenta, sin aldeas previas que la anticiparan, sin un desarrollo agrícola que justificara su magnitud. Fue como si hubiese surgido de la tierra completamente formada, una ciudad que parecía haber sido diseñada de una sola vez. Los arqueólogos del futuro no encontrarían capas anteriores que explicaran su origen repentino, porque no existían. Los primeros habitantes describían a Akkad como un lugar diferente al resto de las ciudades mesopotámicas. Sus muros tenían proporciones exactas, como si hubieran sido trazados por alguien que conocía el terreno desde el aire. Sus calles seguían un patrón geométrico que no coincidía con el urbanismo improvisado típico de la región. Y en su centro se alzaba un complejo que no tenía equivalente en ninguna otra ciudad humana. Una estructura tan perfecta que parecía haber sido construida siguiendo directrices que superaban el conocimiento local. Mientras otras culturas tardaban siglos en consolidarse, Akkad lo hizo en una sola generación. Su población aumentó velozmente, atraída por la promesa de orden, abundancia y protección. Pero lo más desconcertante era su sofisticación. La administración estaba completamente estructurada desde el inicio. Escribas entrenados, mensajeros de larga distancia, almacenes organizados, rutas comerciales establecidas. Todo aparecía como si alguien hubiera activado una ciudad diseñada previamente. Los ancianos de las regiones vecinas murmuraban que Akkad no había sido creada por manos humanas únicamente. Hablaban de luces que se veían sobre la llanura antes de su fundación, de sonidos metálicos que provenían de la noche y de figuras que descendían hacia un punto específico. Nadie sabía interpretarlo. Solo sabían que, después de esos fenómenos, la ciudad comenzó a levantarse con una rapidez imposible. Quienes se acercaban a Akkad por primera vez sentían algo extraño, una suerte de energía retenida en el aire, como si la tierra tuviera memoria de fuerzas que habían intervenido allí. Algunos describían una vibración en el pecho al cruzar sus puertas. Otros afirmaban que sus sueños se volvieron más intensos al dormir dentro de sus muros. La ciudad parecía estar viva, o mejor dicho, parecía estar activada. Los líderes tempranos de Akkad actuaban con una seguridad que ningún gobernante de la época poseía. No improvisaban. Sabían exactamente qué construir, cómo distribuir los recursos, cuándo iniciar campañas y cómo controlar el territorio. Era como si siguieran un plan transmitido desde un ámbito invisible para el resto de los humanos. Akkad no era una ciudad que crecía por instinto, obedecía un diseño. La expansión urbana fue tan rápida que desconcertó incluso a sus habitantes. En pocos años, Akkad superó la escala de otras ciudades milenarias. Parecía reproducirse a sí misma. Nuevos templos, nuevos barrios, nuevas plazas. Todo surgía en perfecta sincronía, como si cada estructura respondiera a un propósito mayor que nadie comprendía del todo. Los pueblos cercanos no tardaron en sospechar que Akkad no era producto del ingenio humano. Ha sido bendecida por dioses distintos, decían. Otros afirmaban que sus fundadores tenían acceso a conocimientos que no provenían de la tierra. Lo cierto es que la ciudad mostraba señales de haber sido diseñada por una inteligencia externa, exactitud matemática, eficiencia extrema y un sentido de propósito que no encajaba con las sociedades vecinas. Cuando los mensajeros acadios comenzaron a recorrer Mesopotamia, las demás ciudades comprendieron que algo estaba cambiando.
Akkad no solo existía, avanzaba. Su surgimiento no fue un proceso natural, fue una irrupción, un punto de inflexión en la historia de la humanidad. La historia oficial cuenta que Sargón fue hallado en una cesta flotando en un río, salvado por un jardinero y criado lejos de la nobleza. Pero quienes vivieron durante su ascenso sabían que esta versión era solo una sombra incompleta. Según los relatos más antiguos, esos que nunca fueron escritos en tablillas, Sargón no era un niño común. Desde su infancia mostraba una lucidez imposible, una capacidad de observación que desconcertaba incluso a sus protectores. El jardinero que lo encontró relató antes de morir que el niño no lloraba como los demás. Lo miró fijamente, como si lo analizara, como si comprendiera que su vida dependía de aquel encuentro. Algunos testigos afirmaban que el lienzo que cubría su cesta tenía símbolos desconocidos, marcas geométricas que parecían más un sello que un adorno. Era como si alguien hubiera querido asegurarse de que el niño llegara precisamente a las manos adecuadas. A medida que Sargón crecía, su mente avanzaba más rápido que su cuerpo. Aprendía a leer con una velocidad que desconcertaba a los escribas. Comprendía jerarquías políticas sin que nadie se las explicara. Sabía cómo actuar en cada situación, no por intuición, sino como si recordara estructuras que no había vivido. Era un niño que parecía conocer el mundo antes de haberlo recorrido. En su juventud, trabajó como copero real, un puesto aparentemente humilde que le permitía escuchar conversaciones restringidas. Pero lo extraño no era su acceso, sino su uso del mismo. Mientras otros coperos servían y guardaban silencio, Sargón analizaba, observaba alianzas, miedos, tensiones, oportunidades. Había en él un sentido estratégico que superaba por completo a los hombres de su tiempo. Cuando se rebeló contra su señor y tomó el poder, no lo hizo como un líder improvisado. Lo hizo como quien ejecuta una instrucción largamente prevista. Su ascenso no fue el resultado de una cadena de coincidencias, sino de una serie de movimientos que parecían encajar perfectamente en un plan previo. Los enemigos de Sargón decían que actuaba como guiado por una voz invisible. Incluso sus aliados notaban algo extraño. Sargón escuchaba, pero no dudaba. Tomaba decisiones complejas en segundos, como si pudiera ver varios futuros posibles antes de elegir uno. Era un líder que no necesitaba ensayos ni consejos. Necesitaba información. Una vez que la obtenía, todo fluía con precisión militar. Se decía que Sargón tenía encuentros solitarios en la cima de montes alejados, donde luces silenciosas cruzaban el cielo. Cuando volvía de ellos, sus decisiones adquirían un nuevo impulso, como si hubiese recibido directrices. Nadie sabía qué veía allí, pero su mirada cambiaba. Se volvía más firme, más profunda, como si confirmara algo que solo él conocía. Con el tiempo, los sacerdotes comenzaron a llamarlo el elegido, no en sentido religioso, sino literal. Había algo en su origen que no coincidía con el de ningún otro rey. No era descendiente de linajes reales, pero su autoridad superaba a todos. No aprendió el arte de gobernar, lo poseía desde antes de gobernar. ¿Era Sargón realmente un niño abandonado? ¿O fue colocado en aquel río para ser encontrado por quienes lo llevarían exactamente al puesto para el cual había sido diseñado? Akkad necesitaba un líder diferente a todos los anteriores, y Sargón emergió como si hubiera sido activado para cumplir ese propósito. Cuando Sargón asumió el liderazgo de Akkad, las ciudades de Mesopotamia vivían en un equilibrio frágil de alianzas temporales y disputas constantes. Cada ciudad-estado defendía su autonomía con un celo casi religioso. Ur, Kish, Lagash, Umma, todas rivalizaban por el control de los canales, las rutas comerciales y los templos. Desde hacía milenios, ningún gobernante había logrado unificar la región. Era un rompecabezas político y militar que parecía irresoluble. Pero Sargón no veía un rompecabezas, veía un tablero. Mientras otros reyes avanzaban impulsados por oportunidades circunstanciales, Sargón actuaba siguiendo una secuencia precisa. Acampaba en lugares que ningún estratega humano habría elegido. Sus rutas militares parecían evitar obstáculos invisibles para todos excepto para él. Sus campañas no eran improvisadas. Seguían una geometría exacta que solo podía comprender alguien con acceso a una visión superior del territorio.
No conquistaba ciudades, las reposicionaba dentro de un diseño mayor. Lo más desconcertante era que Sargón no necesitaba ejércitos masivos. Sus fuerzas eran compactas, eficientes, con una cohesión nunca vista en la región. Soldados entrenados no solo para luchar, sino para moverse como una sola entidad. Parecía como si Sargón hubiera recibido un modelo táctico desde una mente ajena al tiempo. Una mente que entendía cómo debía reconfigurarse Mesopotamia para convertirse en un único cuerpo político. Cuando marchó contra Kish, lo hizo sin temor. Cuando tomó Uruk, lo hizo sin desgaste innecesario. Cuando sometió a Umma, sus tropas ya sabían qué esperar antes de que el enemigo siquiera reaccionara. Era como si Sargón anticipara no solo los movimientos militares, sino también los miedos, las vacilaciones y las fracturas internas de cada ciudad. Conocía la psicología colectiva mejor que cualquier humano de su época. Los sacerdotes, que lo observaban con inquietud, comenzaron a sospechar que Sargón no trabajaba solo. En momentos clave, batallas decisivas, decisiones inesperadas, asedios imposibles, luces silenciosas aparecían en la noche cerca del campamento acadio. A veces los soldados hablaban de figuras altas que caminaban entre las tiendas mientras todos dormían. Figuras que emitían un resplandor tenue y desaparecían sin dejar huella. A medida que el reino crecía, Sargón no cometió los errores habituales de los conquistadores. No permitió que el orgullo lo cegara ni que los territorios se descontrolaran. Cada nueva ciudad se integraba a su imperio como si formara parte de un plan antiguo. Implementaba sistemas administrativos unificados, reorganizaba los templos y reestructuraba los canales. Era como si reconstruyera Mesopotamia desde cero, siguiendo instrucciones que nadie más conocía. La velocidad de la unificación fue tan sorprendente que las generaciones siguientes la considerarían un acto divino. Pero quienes lo vivieron sabían que había algo más. Una inteligencia invisible, una guía externa que operaba desde un plano superior. No era posible que un hombre, por brillante que fuese, pudiera comprender una región tan vasta en tan poco tiempo, a menos que alguien le hubiera dado la imagen completa. Al final, Mesopotamia no fue unificada por la espada, ni por la diplomacia, ni por la fe. Fue ensamblada, como si alguien hubiera decidido que había llegado el momento de que la región funcionara como un solo organismo bajo un único cerebro. Ese cerebro era Sargón, pero el diseño venía de otro lugar. En los templos de Akkad, los escribas registraban que cada ciudad, cada ejército y cada aspecto de la vida cotidiana contaba con la guía de un dios tutelar. En apariencia, se trataba de figuras espirituales que protegían a los habitantes y reforzaban la autoridad del rey. Pero detrás de estas figuras simbólicas se escondía algo que nunca fue dicho abiertamente. Estos dioses no eran ideas, eran presencias. Los sacerdotes que servían en los templos centrales hablaban en voz baja de reuniones nocturnas con seres que no formaban parte de la corte humana. Describían figuras luminosas, altas y silenciosas, que se movían entre columnas sin dejar sombra. Decían que no tocaban el suelo, sino que se desplazaban como si la gravedad no los afectara. Los sacerdotes eran instruidos, no mediante palabras, sino mediante imágenes directas que aparecían en su mente, como si alguien proyectara pensamientos dentro de ellos. Los dioses tutelares no ofrecían plegarias ni pedían sacrificios. Daban órdenes precisas, matemáticas, sin adornos, relacionadas con administración, arquitectura o estrategia militar. Un sacerdote podía despertar de un trance con el diseño de un nuevo canal o con un cálculo exacto sobre cuántos granos debían almacenarse para evitar hambrunas futuras. Ningún humano de ese tiempo poseía tal capacidad, pero los dioses tutelares sí. Lo más extraño era que estas presencias no aparecían de forma aleatoria. Cada región tenía una entidad distinta, asociada a funciones específicas: organización agrícola, logística militar, planificación urbana, rituales de cohesión social. Era como si múltiples instructores estuvieran repartidos por el imperio, coordinando a los humanos desde la sombra, transmitiendo conocimientos que ninguna civilización contemporánea tenía derecho a poseer. En las campañas militares, los oficiales acadios hablaban de mensajeros de luz,
que aparecían antes de las batallas decisivas. No hablaban, pero señalaban direcciones, formaciones o cambios de estrategia. Los soldados, aterrorizados al principio, aprendieron a obedecer sin dudar, y la victoria siempre seguía a estas apariciones. No por fuerza superior, sino por una comprensión de la táctica que parecía provenir de una mente que veía el campo de batalla desde arriba. Incluso Sargón consultaba a estos seres. Sus encuentros eran secretos, realizados en cámaras subterráneas bajo los templos, donde ningún humano tenía permitido entrar. Allí, según los rumores, recibía instrucciones directas sobre cómo expandir y sostener el imperio. No eran oráculos, sino consejos técnicos: dónde construir fortalezas, qué rutas evitar, cuándo avanzar o cuándo esperar. El rey imposible tenía maestros invisibles. En algunas ocasiones, campesinos afirmaban haber visto luces descender sobre los campos durante la noche, y al amanecer encontraban canales corregidos, tierras marcadas o estructuras iniciadas sin intervención humana. Atribuían estos hechos a los dioses de la fertilidad, pero los cambios seguían patrones geométricos demasiado precisos como para ser obra de espíritus caprichosos. A medida que la influencia de los dioses tutelares crecía, también crecía el miedo de los escribas. Sabían que estaban siendo guiados por fuerzas que no comprendían, pero que seguían directrices específicas. Un conocimiento que parecía dirigirse hacia un objetivo mayor. Los acadios no estaban construyendo un imperio. Estaban ensamblando algo siguiendo un plano que no era suyo. Los dioses tutelares no eran símbolos, eran instructores, supervisores no humanos que aseguraban que el proyecto acadio avanzara sin desviarse. Y cada uno de ellos respondía a un propósito que aún estaba fuera del alcance humano. Una vez consolidado el poder de Sargón y asegurada la obediencia de las ciudades vecinas, Akkad inició una expansión territorial que los historiadores posteriores describirían como una de las más veloces de la antigüedad. Sin embargo, lo que desconcierta a quienes estudian este periodo no es su rapidez, sino su dirección. El imperio no creció al azar ni siguiendo los patrones naturales de anexión. Creció como si estuviera trazando líneas invisibles que solo una mente superior podría concebir. Las primeras campañas se dirigieron hacia regiones que parecían carecer de valor inmediato. Los generales no entendían por qué Sargón insistía en conquistar territorios áridos o montañosos antes que las ciudades ricas. Pero cuando las rutas comerciales comenzaron a tomar forma, comprendieron que cada una de esas conquistas actuaba como un nodo dentro de una red continental. Los pasos montañosos, los valles fértiles y los corredores naturales se integraban en una estructura que permitía mover personas, bienes e información con una eficiencia inédita. Sargón actuaba como si tuviera un mapa completo del continente, un mapa que mostraba no solo la geografía, sino el flujo potencial del poder. Sabía dónde colocar fortalezas para bloquear invasiones futuras, dónde enviar colonos para asegurar el control de rutas cruciales y hasta qué ciudades podían convertirse en centros administrativos. No era intuición militar, parecía una estrategia dictada desde un nivel de análisis imposible para un humano de su época. Lo más desconcertante era la forma en que el ejército acadio se desplazaba. Marchaban de noche con precisión absoluta, cruzando territorios desconocidos sin desorganizarse. Algunos soldados decían que, durante las marchas nocturnas, luces silenciosas avanzaban a gran altura, como si guiaran al ejército desde el cielo. Estas luces cambiaban de posición cuando el terreno lo requería, indicando caminos ocultos o evitando zonas peligrosas. No había errores, no había extravíos. Cada campaña se desarrollaba como si hubiera sido ensayada antes. Mientras las ciudades caían una tras otra, Sargón no celebraba las victorias como los reyes comunes. Se limitaba a avanzar al siguiente objetivo, como si el éxito militar fuese solo un requisito para completar una tarea mayor. Su ambición no era dominar Mesopotamia, era reorganizarla, integrarla, convertirla en un sistema funcional con Akkad como núcleo, como si estuviera construyendo algo que debía operar bajo leyes superiores. Los pueblos conquistados quedaban desconcertados al ver que las tropas acadias instalaban estructuras inmediatamente después de la victoria: almacenes,
centros de mensajería, templos donde se impartían nuevas leyes. Parecía que cada ciudad derrotada tenía un plan de integración preestablecido, como si los acadios ya hubieran sabido de antemano cómo reorganizarla. Esa rapidez no era humana, era procesada, calculada, casi automatizada. Los escribas que acompañaban al ejército anotaban fenómenos extraños: estabilidad absoluta en las cadenas de suministro, ausencia de hambrunas, rutas que permanecían sorprendentemente seguras. Era como si el imperio estuviera siendo sostenido por una inteligencia que velaba por cada detalle. Incluso las condiciones climáticas parecían favorecer a Akkad, como si el avance del ejército coincidiera con momentos de calma atmosférica. En algunas campañas, los sacerdotes describieron encuentros con seres que no pertenecían al séquito humano. Aparecían solo ante líderes específicos, transmitiendo mensajes breves que transformaban el rumbo de la invasión. Después desaparecían sin dejar huellas. Estos encuentros nunca fueron registrados oficialmente, pero los testimonios sobrevivieron en fragmentos dispersos que hablaban de instructores venidos del cielo. Al final, la expansión acacia no fue el resultado del genio de un rey, sino la ejecución de un diseño mayor. Un diseño que reorganizó territorios, pueblos y rutas para dar forma a la primera red administrativa a gran escala de la historia humana. Era como si alguien hubiera necesitado un imperio sólido en ese punto exacto del tiempo, y Akkad fue la herramienta perfecta para construirlo. A medida que el imperio crecía, Akkad desarrolló un sistema administrativo que sobrepasaba por completo las capacidades humanas de la época. Los registros eran exactos, los impuestos se calculaban con una precisión milimétrica. Las rutas comerciales se sincronizaban de manera impecable, y los almacenes se gestionaban como si fueran parte de un único organismo gigante. Pero lo más sorprendente no era el sistema en sí, sino la velocidad con la que surgió. La escritura acadia no evolucionó lentamente como en otras culturas. Se perfeccionó en apenas 2 generaciones. Los escribas recibían instrucciones específicas para registrar cantidades, distribuciones, transacciones y rutas. Aunque oficialmente se decía que aprendían en los templos, la realidad era más misteriosa. Algunos afirmaban haber sido instruidos por figuras que no eran maestras humanas, seres que aparecían durante la noche para mostrarles formas desconocidas de ordenar la información. Estos instructores explicaban no solo cómo escribir, sino por qué ciertos registros eran esenciales para que el imperio funcionara. Mostraban patrones de distribución que los humanos no podían haber deducido sin ver antes el sistema completo. Parecía que el conocimiento administrativo no se estaba inventando, sino recordando. Como si la escritura fuera una herramienta introducida para que el imperio pudiera operar como una máquina bien calibrada. Las tablillas encontradas en los centros administrativos muestran una uniformidad inquietante. No hay signos de ensayo o error. Desde el inicio, los registros siguen un formato perfecto: categorías fijas, secuencias lógicas, métodos de control cruzado. La administración acacia funcionaba como un sistema informático antiguo, donde cada registro alimentaba otro y todo fluía en una estructura coordinada. Los mensajeros que viajaban por el imperio llevaban no solo órdenes, sino también dispositivos sellados que parecían proteger mensajes sensibles. Estos recipientes contenían tablillas codificadas cuya función nadie comprendía, pero que los funcionarios de ciudades distantes sabían interpretar sin duda. Era como si todos hubieran recibido la misma instrucción exacta desde un punto central. El flujo de información era tan eficiente que Akkad podía responder a una crisis en cuestión de días, cuando otras civilizaciones tardaban meses. Era un sistema diseñado, no improvisado. Su precisión no tenía precedente en la historia humana. Parecía una red neuronal primitiva, donde cada ciudad era un nodo conectado a un cerebro central. Incluso los almacenes funcionaban como si alguien hubiese calculado sus capacidades máximas con antelación. No había desperdicios ni sobreacumulación. Las cantidades exactas llegaban a cada región en el momento preciso. Esto llevó a algunos sacerdotes a afirmar que los dioses caminaban entre los escribas, invisibles, corrigiendo errores antes de que ocurrieran. Mientras tanto, Sargón observaba cómo su imperio funcionaba con una perfección imposible
para un sistema humano. Nunca antes un conjunto de ciudades había transmitido tanta información de forma tan ordenada. Akkad no era solo un reino, era una estructura viva que respiraba datos, rutas, mercancías, decisiones y leyes. La escritura académica no fue una invención local, fue una herramienta implantada para sostener un proyecto mucho mayor. Sin ella, el imperio habría colapsado en semanas. Con ella, Akkad se convirtió en una máquina política y económica sin precedentes. En las crónicas acadias aparece repetidamente un concepto que ha desconcertado a los historiadores. El Melamu, una especie de resplandor divino que rodeaba a ciertos gobernantes y figuras de poder. Los textos lo describen como un aura que inspiraba terror, respeto o sumisión inmediata. Sin embargo, las referencias más antiguas lo presentan como algo más físico que espiritual, algo que los humanos no podían generar por sí mismos. Era un fenómeno asociado únicamente a quienes estaban en contacto directo con instructores no humanos. Los testigos que afirmaban haber visto el Melamu describían un resplandor tenue, a veces dorado, a veces blanco, que parecía envolverse alrededor del cuerpo del portador. No se trataba de luz solar reflejada, sino de una energía que vibraba alrededor de la figura, como si se generara desde dentro o desde un dispositivo oculto. Este fenómeno aparecía en momentos específicos, ceremonias de poder, proclamaciones reales, o cuando alguien ejercía autoridad absoluta sobre grandes masas. En los templos de Akkad, el Melamu era otorgado de forma ritual, pero detrás de la ceremonia, algunos sacerdotes sabían que el proceso incluía la activación de un mecanismo invisible. En cámaras a las que solo accedían reyes y sumos sacerdotes, figuras no humanas interactuaban con dispositivos que parecían emitir pulsos leves. Después de estos encuentros, el portador emergía con un aura perceptible para quienes lo rodeaban. No era magia, era tecnología energética. Los portadores del Melamu no solo inspiraban autoridad visual, su voz adquiría un tono más profundo, sus gestos parecían más seguros y su presencia afectaba la conducta de los demás. Incluso animales reaccionaban a ellos. Los caballos se calmaban, los perros se postraban, las multitudes se ordenaban sin necesidad de instrucciones. Parecía un campo energético diseñado para inducir obediencia o reverencia. Lo más llamativo era que el Melamu podía apagarse. Había momentos en los que un rey o sacerdote, que antes imponía respeto absoluto, repentinamente perdía aquella energía. Sus órdenes ya no tenían el mismo peso, y sus enemigos descubren que podían desafiarlos sin sentir miedo. Los registros indican que esto ocurría cuando los instructores se retiraban o cuando el portador cometía actos que iban contra el plan establecido. El aura divina era, en realidad, un permiso temporal. Algunos líderes militares recibían una versión diferente del Melamu, una que no se manifestaba como luz, sino como una protección perceptiva. Se decía que podían sentir el peligro antes de que ocurriera, evitando amenazas que habrían matado a cualquier soldado común. Los enemigos lanzaban lanzas que fallaban por centímetros, como si una fuerza invisible desviara el golpe. Los académicos modernos lo interpretan como mito, pero los textos antiguos describen el fenómeno con precisión técnica. En las batallas, los portadores del Melamu se convertían en puntos focales. Las tropas los seguían con confianza ciega, convencidas de que ninguna fuerza humana podía superarlos. Y en muchos casos tenían razón. Los portadores actuaban como guías sincronizados con una inteligencia superior, interpretando el campo de batalla de manera casi sobrehumana. Con el tiempo, el Melamu se volvió un atributo indispensable para gobernar. Ningún rey podía mantener el orden sin él, porque las masas intuían inmediatamente si un líder había perdido la conexión con los instructores celestiales. La legitimidad política se convirtió en un fenómeno energético, no discursivo. La autoridad era literalmente perceptible. En esencia, el Melamu no fue un adorno simbólico. Fue un sistema de control basado en energías desconocidas, otorgado solo a quienes debían ejecutar tareas clave dentro del proyecto acadio. Una marca luminosa que distinguía a los elegidos y que podía ser retirada en cualquier momento. En las crónicas acadias, ninguna figura divina aparece con tanta intensidad como Ishtar. Se la describe como guerrera,
como guía, como protectora, pero también como una presencia que descendía del cielo envuelta en luz. No era un símbolo de fertilidad, como sería más tarde. En los registros más antiguos, Ishtar se manifiesta como un ser de poder directo, capaz de influir en acontecimientos militares y políticos con precisión absoluta. Los soldados de Sargón afirmaban haberla visto antes de batallas decisivas, no como una visión abstracta, sino como una entidad luminosa que se desplazaba por el cielo, emitiendo un tono grave que hacía vibrar el aire. Cuando esta figura aparecía, los enemigos perdían organización. Los caballos se agitaban y las armas parecían temblar en manos inexpertas. No era inspiración espiritual, era intervención física en el campo de batalla. En varias crónicas se menciona que Ishtar abrió los caminos para el ejército acadio. Esto no se interpreta como metáfora poética, sino como un fenómeno literal. Momentos en los que obstáculos naturales parecían desaparecer. Neblinas densas se levantaban repentinamente o se formaban corrientes de aire que ocultaban los movimientos de las tropas. Ishtar no era una diosa invocada. Era una presencia que ejecutaba maniobras tácticas desde un plano superior. En los templos dedicados a ella no se encontraban ofrendas comunes. Había inscripciones que describían patrones de luz, ritmos vibratorios y símbolos que parecían representar esquemas energéticos. Los sacerdotes afirmaban que Ishtar no requería sacrificios, sino obediencia. Su templo funcionaba más como un centro de comunicación que como un santuario religioso. Sargón mantenía una relación directa con ella. Algunas tablillas mencionan que recibió su mirada antes de emprender campañas cruciales, lo que en lenguaje codificado podría significar que recibió una instrucción visual o una proyección mental. Cuando volvía de estas consultas, sus decisiones militares cambiaban de forma abrupta, como si hubiera ordenado sus estrategias basándose en información privilegiada. Los enemigos de Akkad temían a Ishtar más que a Sargón. Sabían que cuando la figura luminosa aparecía sobre el campo de batalla, sus posibilidades de victoria se reducían drásticamente. Algunos ejércitos se negaron a luchar al ver un destello anómalo en el cielo. No era superstición, era experiencia. Ella intervenía directamente en momentos críticos. Lo más sorprendente era que Ishtar actuaba con una independencia que desconcertaba incluso a los otros instructores celestiales. A veces apoyaba a Akkad, pero en otras ocasiones parecía ejecutar acciones que respondían a agendas propias. Sus intervenciones no siempre favorecían al poder central. Esto llevó a algunos sacerdotes a temer que Ishtar no trabajara para los acadios, sino a través de ellos, utilizando el imperio para fines desconocidos. Su influencia se extendía más allá de las batallas. En la vida cotidiana, algunas personas afirmaban recibir sueños vívidos en los que ella les mostraba eventos futuros o decisiones que debían tomar. Aunque muchos creían que estos sueños eran producto de la devoción, algunos sacerdotes sabían que provenían de mecanismos de comunicación que los humanos no podían comprender. Ishtar no fue una diosa de la imaginación colectiva. Fue una figura activa, una entidad no humana que intervino en el surgimiento del imperio acadio, moldeándolo para cumplir un propósito que solo ella conocía. Un propósito que aún permanece oculto en la historia. En los relatos militares de Akkad aparece frecuentemente la imagen de carros de fuego que descendían del cielo para intervenir en momentos cruciales. Algunos historiadores modernos insisten en verlos como metáforas poéticas, pero las descripciones más antiguas están lejos de ser simbólicas. Mencionan estructuras sólidas, movimientos precisos y sonidos que ninguna herramienta humana podía generar. Y lo más inquietante, siempre aparecían justo cuando la balanza de la guerra comenzaba a inclinarse. Los oficiales que sobrevivieron a estas apariciones hablaban de plataformas luminosas que cruzaban el cielo sin ruido, deteniéndose repentinamente sobre las tropas enemigas. A veces emitían destellos que cegaban momentáneamente. Otras veces producían vibraciones que desorientaban a los soldados. Estos efectos no mataban directamente, pero destruían la moral, rompiendo las líneas de batalla sin que las fuerzas acadias tuvieran que agotar sus recursos. Los carros no seguían trayectorias naturales. Cambiaban de dirección en ángulos imposibles, se detenían en pleno aire y podían elevarse verticalmente sin esfuerzo. El término
Carro solo respondía a la impotencia de los escribas de describir algo para lo cual no existía vocabulario. Lo de fuego tampoco era una llama común. Era una luminiscencia intensa, de bordes definidos, que iluminaba la noche sin quemar nada a su alrededor. Durante una campaña al este, uno de los carros descendió tan cerca del suelo que los acadios pudieron ver su estructura inferior. Hablaron de paneles lisos, símbolos que brillaban intermitentemente y una superficie que parecía cambiar de color según el ángulo de visión. Algunos oficiales afirmaron sentir un leve hormigueo en la piel, como si una energía invisible los atravesara. Lo atribuyeron al resplandor de los dioses, pero era un fenómeno físico inmensurable. Los enemigos que enfrentaban estos carros quedaban paralizados. Algunos huían sin siquiera entrar en combate. Otros se arrodillaban creyendo que los dioses habían tomado partido por Akkad. Pero los soldados acadios sabían que aquellas máquinas no los protegían por devoción, sino por alineación con los instructores celestiales que guiaban el proyecto imperial. Era una tecnología presente solo en momentos decisivos, como si su uso estuviera estrictamente regulado. En al menos 2 ocasiones, los carros proyectaron haces luminosos hacia el suelo, marcando rutas que el ejército acadio debía seguir. Los exploradores que analizaron estos caminos notaron que evitaban pantanos ocultos, zonas inestables o emboscadas preparadas por los rivales. Era como si los carros analizaran el terreno desde una perspectiva inaccesible para los humanos. La precisión era absoluta. Cuando los carros se retiraban, lo hacían con un ascenso silencioso, desapareciendo en el cielo como estrellas que fueran absorbidas por la oscuridad. Los escribas anotaban que volvían con los dioses, pero las descripciones sugieren algo mucho más literal. Estaban regresando a una base aérea, una nave mayor o un punto de observación en órbita baja. Con el tiempo se prohibió hablar abiertamente de estas máquinas. Los sacerdotes temían que la población comenzara a venerarlas como entidades independientes, rompiendo la jerarquía del culto. Pero el silencio no pudo borrar el recuerdo. Los veteranos contaban sus historias en voz baja, como quien ha sido testigo de un poder demasiado grande para comprenderlo. Los carros de fuego no fueron metáforas, fueron intervención directa. Fueron herramientas de precisión diseñadas para asegurar que Akkad cumpliera su destino. A medida que el imperio acadio continuaba expandiéndose, comenzó a enfrentar ciudades que, según la lógica militar de la época, eran prácticamente inconquistables. Zigurats rodeados por murallas dobles, fortificaciones construidas sobre riscos naturales y enclaves protegidos por sistemas hidráulicos que podían inundar campos enteros. Ningún ejército anterior había logrado someter estas ciudades. Sin embargo, para Akkad, la conquista no parecía imposible. Parecía inevitable. La primera señal de algo extraordinario era la precisión con la que los acadios conocían las debilidades de cada ciudad. Antes incluso de llegar, ya sabían dónde estaban las reservas de agua, cuántos soldados defendían las puertas y qué zonas del muro estaban más desgastadas. Era como si alguien les hubiese mostrado mapas detallados desde una perspectiva superior, con información que ni los propios habitantes conocían. En una ocasión memorable, el ejército acadio rodeó una ciudad ubicada en la cima de un acantilado. La tradición militar dictaba que atacar un punto así era un suicidio, pero Sargón ordenó construir rampas en ángulos específicos, alineadas de manera que la sombra natural del acantilado ocultara los avances. De alguna manera, sabía exactamente cuándo la luz del sol impediría que los centinelas vieran la construcción. Era conocimiento astronómico, pero también táctico, demasiado avanzado. Los soldados acadios tenían una forma extraña de coordinarse. No gritaban órdenes a través de todo el campo. Se movían como si compartieran una instrucción previa implantada en la mente de cada batallón. Cuando un flanco avanzaba, el otro ya estaba preparado para cubrirlo. Cuando un muro caía, las tropas ya habrían rodeado la ciudad sin que los defensores entendieran cómo. Era una sincronización casi mecánica. En ciertos asedios, los testigos hablaban de sonidos graves que resonaban desde el cielo antes de que la ciudad cayera. No eran instrumentos humanos, eran vibraciones que parecían afectar el terreno, debilitando estructuras o generando temblores leves. Los habitantes decían que los dioses estaban enojados.
Los oficiales acadios sabían que era una señal. El asalto debía comenzar. Pero lo más impresionante no era la tecnología exterior que intervenía en momentos clave. Era la inteligencia estratégica que guiaba las maniobras humanas. Era como si Sargón poseyera un entendimiento completo de cómo fracturar la voluntad de una ciudad antes de fracturar sus muros. Sabía cuándo cortar suministros, cuándo mostrar fuerza y cuándo ofrecer pactos. Actuaba como quien siguiera un manual escrito para imperios, no para simples reinos. Las ciudades caían no solo por la fuerza militar, sino porque Akkad siempre aparecía donde menos se esperaba. Siempre tomaba la ruta que nadie vigilaba. Siempre usaba el punto exacto donde el terreno, la psicología y la estructura convergían. Ningún comandante humano había demostrado semejante comprensión multidimensional del conflicto. Con cada victoria, el imperio se volvía más eficiente. Parecía aprender de sí mismo, como si cada conquista alimentara un sistema mayor que reajustaba estrategias automáticamente. La expansión no era solo conquista, era calibración continua. Los enemigos de Akkad no comprendían que luchaban contra algo más que un ejército. Luchaban contra un diseño que había sido preparado mucho antes de que la primera lanza asedia tocara el suelo enemigo. A medida que el imperio acadio alcanzaba su máximo esplendor, algo peculiar comenzó a destacar en todos los ámbitos de su cultura: una atención casi obsesiva por el cielo nocturno. Los templos construían plataformas de observación, los escribas registraban ciclos astronómicos con una precisión imposible para la época, y los reyes realizaban ceremonias exclusivamente durante alineamientos específicos entre planetas y estrellas. No era simple devoción religiosa, era un patrón de sincronización. Desde los monasterios administrativos hasta los centros militares, todos los altos funcionarios parecían seguir calendarios que no se basaban en estaciones, sino en configuraciones celestes. Ciertas decisiones importantes, como iniciar una campaña o reforzar una ciudad, se tomaban únicamente cuando una estrella determinada ascendía sobre el horizonte. Nadie sabía explicar por qué, pero cuando esos alineamientos ocurrían, el imperio avanzaba sin resistencia. Los sacerdotes más antiguos enseñaban que el cielo no era solo un escenario donde vivían los dioses, sino el tablero desde el cual estos enviaban instrucciones. Para ellos, las estrellas eran puntos de contacto, coordenadas para interpretar mensajes. Aunque el pueblo creía que se trataba de oráculos, los iniciados sabían que era algo más mecánico. Señales que marcaban el inicio o fin de fases específicas en un plan que no era humano. Sargón mismo participaba en noches de observación en las terrazas más elevadas. Allí, acompañado solo por sus consejeros más cercanos, contemplaba el firmamento como si buscara patrones invisibles. Más de una vez después de estas sesiones, realizaba cambios abruptos en su política militar. Avanzaba hacia regiones inesperadas o detenía completamente su expansión. Sus enemigos creían que seguía supersticiones, pero sus movimientos siempre resultaban acertados. Los sacerdotes más valientes murmuraban que no solo observaban el cielo, sino que recibían respuestas. Luces que parpadeaban de forma rítmica, desplazamientos que parecían formar símbolos, estrellas que aumentaban su brillo repentinamente para luego volver a su intensidad normal. Estas señales eran interpretadas por un grupo selecto de astrónomos sacerdotes, entrenados desde la infancia, para decodificar patrones que no estaban destinados al público. En varias ocasiones, caravanas del desierto afirmaron haber visto objetos luminosos descender brevemente, situarse sobre los templos y luego elevarse de nuevo sin hacer ruido. Estas ocurrencias siempre coincidían con momentos de reestructuración administrativa o preparación militar, como si los supervisores del proyecto acadio bajaran para actualizar las instrucciones directamente. La obsesión por las estrellas se extendió incluso al arte y la arquitectura. Las ciudades fueron reorganizadas para alinearse con constelaciones específicas, los templos orientados hacia puntos astronómicos exactos y los palacios construidos de forma que el sol entrara en sus cámaras principales solo en días señalados. Esto no era estética, era calibración, como si el imperio entero funcionara en sincronía con un sistema energético que dependía del cosmos. En las tablillas más enigmáticas, los escribas hablan de un pacto de luz, un acuerdo entre la realeza y entidades venidas del cielo. No se describe como un acuerdo espiritual,
sino como un contrato de comunicación. El firmamento era el canal, las estrellas la llave. Akkad no solo miraba hacia arriba por devoción, miraba porque alguien le hablaba desde allí. La verdadera obsesión acadia no era por el cielo, sino por quienes lo habitaban. En el corazón del imperio, los templos acadios se alzaban como estructuras colosales, construidas con una precisión que desafiaba la tecnología conocida. Oficialmente, se trataba de lugares de culto, donde los sacerdotes ofrecían plegarias y los ciudadanos entregaban tributos. Pero quienes ingresaban en sus cámaras internas sabían que estas construcciones no se habían diseñado para rituales humanos. Su forma, su organización y su funcionalidad respondían a otro propósito. El primer indicio era su arquitectura. Los templos se construían siguiendo proporciones matemáticas exactas, como si formaran parte de una ecuación tridimensional. Los muros estaban alineados con puntos cardinales de una precisión extraordinaria, y las terrazas superiores servían como plataformas de observación astronómica. No eran templos improvisados, eran estructuras calibradas, capaces de interactuar con fenómenos celestes. Los sacerdotes de mayor rango no realizaban ceremonias basadas en plegarias, sino en secuencias vibratorias. Golpeaban cilindros metálicos, activaban resonadores de piedra y recitaban tonos específicos que hacían vibrar las paredes del templo. Afuera, el pueblo creía que eran cantos litúrgicos. Adentro, era evidente que se trataba de activaciones acústicas diseñadas para influir en campos energéticos invisibles. En ciertos días del año, cuando las estrellas se alineaban con el templo, luces extrañas se reflejaban en sus terrazas superiores. No provenían de antorchas, ni del sol, ni de la luna. Parecían surgir desde arriba, como pulsos coordinados que descendían a través del cielo y se concentraban en la estructura. Los sacerdotes preparaban entonces las cámaras internas, porque sabían que ese era el momento en que los dioses observaban. En más de un templo, los arqueólogos modernos han descubierto cámaras sin acceso práctico, espacios ocultos donde no había iconos religiosos ni restos de ofrendas. Había, en cambio, plataformas lisas, paredes sin inscripciones y columnas capaces de transmitir vibraciones a toda la estructura. Era como si estos espacios cumplieran una función técnica, no espiritual. Quizás nodos receptores o salas de transmisión destinadas a quienes descendían desde el cielo. Los relatos más antiguos hablan de presencias luminosas que aparecían en estas cámaras cerradas. Los sacerdotes que servían allí nunca describieron a los dioses en términos humanos. Decían que eran columnas de luz, sombras que brillan o figuras sin borde definido. Algunos aseguraban que estos seres les entregaban instrucciones mediante imágenes proyectadas directamente en su mente. Cada templo estaba conectado con los demás mediante rutas administrativas, pero también mediante alineamientos astronómicos que formaban una red geométrica sobre el territorio acadio. Era como si juntos compusieran un mapa tridimensional cuya función aún no comprendemos del todo. Desde estas estructuras se coordinaban tributos, leyes, campañas y hasta decisiones de ingeniería. Las órdenes no nacían del rey, nacían del templo. Para el pueblo los templos eran lugares santos. Para la élite eran centros de poder. Pero para quienes conocían la verdad, eran algo aún más profundo. Nodos de comunicación entre los humanos y los instructores celestes que supervisaban el desarrollo del imperio. Los templos no se construyeron para adorar a los dioses. Se construyeron para que los dioses pudieran interactuar con los humanos. Eran estaciones terrestres en una red que abarcaba cielo y tierra. Cuando Naram-Sin heredó el trono de Akkad, todos esperaban que fuese una sombra de Sargón. Pero desde el momento en que ascendió al poder, quedó claro que no era simplemente un sucesor, era una culminación. Su presencia imponía un respeto que superaba incluso al de su abuelo. No necesitaba proclamar su autoridad. Era como si ésta lo envolviera de forma natural, como si hubiese nacido preparado para gobernar un imperio ya sincronizado con fuerzas superiores. Los cronistas mencionan que, desde joven, Naram-Sin tuvo encuentros con figuras luminosas en los templos principales. Los sacerdotes no lo trataban como a un príncipe, sino como a un iniciado. Dicen que sus ojos brillaban de forma peculiar después de cada ceremonia, como si hubiese recibido instrucciones o visiones prohibidas para otros humanos.
Los consejeros más cercanos afirmaban que Naram Sin no respondía a dudas o debates, respondía a certezas. Una de las características más enigmáticas del emperador era su capacidad para leer el orden invisible del imperio. Parecía saber exactamente qué región estaba en riesgo antes de recibir cualquier informe. Podía anticipar rebeliones, escasez, crisis administrativas y movimientos enemigos con una claridad que desconcertaba a los gobernadores provinciales. No era intuición humana. Era como si estuviera conectado a un sistema que le transmitía información en tiempo real. Su figura pública se transformó rápidamente. Naram Sin no se presentaba como siervo de los dioses, como lo hacía Sargón, sino como el que camina con ellos. En las inscripciones se representaba llevando un casco con cuernos, símbolo tradicional de divinidad. No era arrogancia, era una declaración de estatus dentro de un orden que los acadios no se atrevían a cuestionar. Para ellos, su emperador no era humano en un sentido ordinario. Era un intermediario. Hubo episodios en los que Naram Sin demostró capacidades inexplicables para su época. En una batalla contra una coalición de ciudades rebeldes, los soldados afirmaron haberlo visto avanzar sin temor hacia el frente, protegido por una luz dorada que repelía flechas y proyectiles. No sabían si era melamu, tecnología o intervención directa, pero lo seguían. El resultado fue una victoria tan contundente que los rebeldes no volvieron a cuestionar su autoridad durante años. En las cámaras internas del templo principal, Naram Sin se reunía con un grupo de sacerdotes que no formaban parte de ninguna jerarquía conocida. Eran guardianes de conocimientos antiguos, posiblemente los únicos capaces de interpretar los mensajes que venían desde el cielo. Algunos decían que el emperador hablaba un lenguaje desconocido en presencia de estos seres, un lenguaje compuesto de vibraciones más que de palabras. La expansión territorial durante su reinado no respondió a la ambición política, sino a directrices ocultas. Naram Sin ordenaba construir ciudades, templos y fortalezas en lugares que parecían insignificantes, pero que años después se convertían en nodos esenciales dentro de la red administrativa acacia. Era como si estuviera ejecutando un diseño trazado mucho antes de que naciera. Su divinización no surgió del deseo del pueblo, sino de la percepción colectiva de que operaba a un nivel superior. Los acadios veían en él no solo a un líder, sino a un puente entre su imperio y las fuerzas que lo habían moldeado desde las sombras. Hablar de Naram Sin era hablar de un ser que no caminaba solo, sino acompañado por inteligencias invisibles que guiaban cada uno de sus pasos. Naram Sin no se proclamó Dios por arrogancia. Se proclamó Dios porque su papel dentro del proyecto acadio ya no era el de un hombre, sino el de un ejecutor sincronizado con quienes habían dado forma al imperio desde el principio. La caída de Akkad ha sido una de las mayores incógnitas de la historia antigua. Un imperio tan poderoso, tan organizado, tan guiado por fuerzas superiores, derrumbado en un lapso breve y caótico. Las crónicas lo llaman la maldición de los dioses, describiendo sequías, invasiones súbitas y el colapso total del orden. Pero detrás de la narrativa religiosa se oculta algo más inquietante: el momento en que la conexión entre el imperio y sus instructores celestiales se quebró definitivamente. El primer signo de que algo había cambiado fue la pérdida del melamu por parte de ciertos funcionarios. Gobernadores que antes irradiaban autoridad comenzaron a ser desafiados por su propia gente. Las tropas, anteriormente sincronizadas como una sola unidad, empezaron a mostrar desorganización. Era como si la energía que alimentaba al sistema hubiera sido desconectada de golpe. Los sacerdotes más antiguos hablaban en susurros de un silencio en el cielo. Las luces que antes marcaban las rutas nocturnas dejaron de aparecer. Las señales astronómicas, antes tan precisas, se volvieron erráticas. Los observadores afirmaban que las estrellas ya no respondían a los patrones usados durante siglos para tomar decisiones militares y administrativas. El canal de comunicación que había sostenido al imperio parecía estar cerrado. Naram Sin, desesperado, realizó ceremonias que no se habían llevado a cabo desde los tiempos de su abuelo. Entró solo en las cámaras internas del templo, esperando recibir nuevas instrucciones. Pero la luz que solía acompañarlo no descendió.
Por primera vez, el emperador que se consideraba divino experimentó el vacío. Fue entonces cuando surgió el mito de que había ofendido a los dioses. Pero la verdad era más técnica que espiritual. La conexión había fallado. Sin supervisión externa, el imperio reveló su fragilidad. Toda su estructura dependía de un flujo de información que ya no llegaba. Los gobernadores tomaban decisiones equivocadas. Las ciudades no recibían suministros a tiempo. Las rutas comerciales se volvieron inseguras. Era como si la maquinaria acacia, diseñada para funcionar bajo instrucciones superiores, hubiese perdido su centro de mando. La sequía que golpeó Mesopotamia agravó la crisis. Pero lo más inquietante fue su precisión. La falta de lluvias coincidió exactamente con el periodo de desconexión, como si los factores ambientales que habían favorecido la expansión del imperio hubiesen dejado de ser regulados, permitiendo que el caos natural retomara el control. Era difícil no pensar que aquellas condiciones habían sido moduladas antes, y que ahora simplemente se retiraba el soporte. Las invasiones bárbaras llegaron como un golpe final. Tribus que antes jamás se habían atrevido a desafiar al imperio, cruzaron las fronteras sin resistencia significativa. Encontraron ciudades debilitadas, en templos apagados y ejércitos confusos. Lo que para el mundo exterior parecía un castigo divino, era en realidad la consecuencia directa de una ausencia. Sin guías, sin tecnología oculta, sin apoyo energético, Akkad era solo otro reino vulnerable. Incluso las tablillas oficiales registran un hecho perturbador. Los dioses se alejaron. No se dice que se enojaron. No se dice que castigaron. Solo que se alejaron, como si hubieran completado su propósito o abandonado su experimento. La maldición de Akkad no fue un acto de ira divina. Fue el colapso de un sistema diseñado para funcionar en colaboración con inteligencias externas. Y cuando ese enlace se rompió, el imperio cayó como una estructura vacía. Tras la llamada maldición, el imperio acadio comenzó a desmoronarse a una velocidad que ningún historiador ha logrado explicar con criterios únicamente humanos. La estructura política que parecía indestructible se fragmentó como si hubiese perdido su eje interno. Las ciudades que antes obedecían, sin cuestionar, empezaron a actuar por cuenta propia, como si hubieran recuperado una autonomía que jamás habían ejercido plenamente. Pero lo más revelador era que este colapso no fue gradual, fue abrupto, casi quirúrgico. El primer síntoma fue el caos informativo. La red administrativa que había funcionado como una máquina perfecta dejó de transmitir órdenes coherentes. Mensajeros llegaban con instrucciones contradictorias. Escribas encontraban discrepancias imposibles en los registros. Y las rutas logísticas se interrumpían sin motivo aparente. Esto no era incompetencia humana. Era la consecuencia de la pérdida de un sistema superior que antes aseguraba la sincronización del imperio. Las ciudades comenzaron a percibir la ausencia de dirección. Sargón y sus sucesores habían gobernado con una claridad casi sobrenatural, pero ahora cada gobernador parecía estar sumergido en dudas. Los sacerdotes tampoco ayudaban. Ya no recibían visiones, ni señales astronómicas, ni instrucciones desde los templos internos. La maquinaria completa de Akkad había quedado sin operador. Los enemigos externos aprovecharon la oportunidad, pero no fueron la causa del derrumbe. La verdadera raíz estaba dentro del imperio, el vacío que dejó la retirada de los instructores celestiales. Es como si el imperio hubiese sido diseñado para depender de una guía constante, y sin ella, cada engranaje empezó a chirriar, a fallar, a detenerse. Entonces vino la crisis ambiental. Los ríos cambiaron su caudal, la tierra se volvió menos fértil y las tormentas de arena comenzaron a invadir zonas antes estables. No fue un fenómeno casual. Todo ocurrió en el mismo periodo en el que el contacto con las entidades superiores se interrumpió. Esto llevó a algunos sacerdotes a sugerir que, durante décadas, aquellos seres no solo habían guiado al imperio, sino que habían intervenido discretamente en el clima, creando condiciones favorables. La población interpretó la crisis como un castigo, pero en realidad era una revelación. La naturaleza estaba retomando su curso sin la influencia externa que antes la modulaba. Lo que parecía un desastre fue simplemente un retorno al equilibrio, uno en el que Akkad ya no tenía ventajas. La magia del imperio no se desvaneció, fue desconectada.
Las revueltas internas crecieron. Los templos que antes centralizaban la autoridad perdieron prestigio, porque ya no mostraban señales de comunicación con los dioses. Algunos sacerdotes intentaron recrear los rituales energéticos, pero sin los instructores ni los dispositivos ocultos, todo era ineficaz. Era evidente que el poder real nunca había pertenecido al sacerdocio, había sido prestado. Finalmente el imperio se partió en regiones autónomas que intentaron sobrevivir por su cuenta. Akkad se vació de significado. Lo que antes había sido el corazón del proyecto se convirtió en una sombra. Su grandeza se volvió incomprensible para quienes vivían entre sus ruinas, porque el conocimiento necesario para sostenerla había desaparecido junto con aquellos que lo proveían. Los cronistas posteriores llamaron al derrumbe un castigo divino, pero no había castigo, había desconexión. La ruptura total del vínculo con los benefactores celestiales que habían construido, guiado y finalmente abandonado el experimento acadio. Tras el colapso del imperio, los templos y edificios administrativos comenzaron a ser saqueados, no en busca de oro, sino de conocimiento. Entre los escombros, los sacerdotes supervivientes encontraron tablillas que nunca habían visto, ocultas en cámaras selladas que solo los altos iniciados podían abrir. Estas tablillas contenían relatos tan perturbadores que fueron inmediatamente catalogadas como prohibidas, no porque fueran herejía, sino porque revelaban la verdadera naturaleza de quienes habían guiado a Akkad. El contenido era claro y directo, sin metáforas religiosas. Describía encuentros con seres que descendían, envueltos en luz, o en vehículos brillantes que no tocaban la tierra. Los escribas que redactaron estos documentos no usaban lenguaje poético. Registraban fenómenos observados por sacerdotes y oficiales que habían interactuado físicamente con estas entidades. Las tablillas detallaban posiciones, horarios y patrones de ascenso y descenso, como si fueran informes técnicos más que testimonios espirituales. Algunas tablillas hablaban de cámaras donde estos seres impartían instrucciones mediante proyecciones luminosas. Otras mencionaban dispositivos que vibraban a frecuencias específicas, usados durante los rituales de activación del Melamu. También había referencias a mapas celestes que no coincidían con el conocimiento astronómico humano, incluyendo puntos móviles en el firmamento que se describían como casas de los dioses. Lo más perturbador eran las descripciones de interacciones directas. Había registros de seres que caminaban entre los templos sin dejar huellas, que podían atravesar paredes delgadas o emitir sonidos capaces de inducir estados de trance controlado. Estas descripciones no coincidían con ningún mito posterior, lo que eliminaba la posibilidad de que fueran invenciones literarias. Eran registros operativos. Otras tablillas hablaban de visitas inesperadas. En ellas se mencionaba que las entidades venían a evaluar el avance del proyecto acadio, corregían desviaciones y entregaban nuevos parámetros. La palabra parámetros no era una interpretación moderna. Aparecía como un símbolo recurrente que los investigadores actuales no logran traducir exactamente, pero cuyo sentido es claramente funcional, no espiritual. Las tablillas más peligrosas eran las que describían el proceso de desconexión. Explicaban que, una vez cumplida cierta fase, los instructores se retirarían y el imperio debía sostenerse por su cuenta. Sin embargo, también advertían que los humanos no estaban preparados para operar sin guía. Estas tablillas parecían haber sido escritas como manuales previos a la retirada. Cuando Akkad colapsó, estas tablillas fueron vistas como malditas. Los sacerdotes las ocultaron, temiendo que la población descubriera que los dioses no solo habían abandonado el imperio, sino que nunca habían sido dioses en un sentido tradicional. Eran entidades con objetivos propios, entidades que actuaban con una lógica distinta a la humana. Algunas tablillas fueron destruidas para evitar que el conocimiento se difundiera. Otras se enterraron en cámaras inaccesibles, pero unas pocas sobrevivieron, y con ellas la pregunta que jamás pudo ser silenciada. Si estos seres descendían en luz y guiaban al imperio, ¿por qué se retiraron? ¿Y qué esperaban que la humanidad hiciera después? En el corazón del poder acadio existían objetos cuya función jamás fue entendida completamente por los humanos que los manejaban. Coronas, cetros, sellos cilíndricos, discos y placas con relieves extraños formaban parte de los símbolos de autoridad imperial.
A primera vista parecían arte ceremonial, pero su diseño, materiales y efectos describían algo más complejo, como si fueran dispositivos tecnológicos cuya activación dependiera de condiciones específicas. Al examinar estos objetos, los escribas notaban patrones geométricos imposibles de crear con herramientas tradicionales. Algunos contenían inscripciones microscópicas, visibles solo bajo luz intensa, que parecían organizarse en secuencias repetitivas. Estos patrones se distribuían como si formaran circuitos. Para los sacerdotes eran símbolos sagrados. Para quienes los estudiaron después, eran más bien matrices funcionales cuyo propósito se había perdido. Uno de los artefactos más enigmáticos era un disco metálico que perteneció a Naram Sin. Según los relatos, cuando el emperador lo sostenía durante ceremonias clave, una vibración imperceptible recorría la sala, alineando las antorchas y generando una calma inusual entre los presentes. Algunos afirmaban que su sola presencia modificaba la atmósfera, como si activara un campo energético. Este disco nunca fue interpretado como tecnología, pero su efecto superaba cualquier función ritual. Los cetros reales también mostraban anomalías. No eran simples varas de mando, contenían piedras pulidas que parecían reaccionar a la luz lunar, cambiando de tonalidad o intensidad. Los sacerdotes decían que se cargaban con luz del cielo, lo cual podría interpretarse literalmente. Tal vez absorbían algún tipo de radiación o vibración, activándose solo en momentos astronómicos concretos. Los sellos cilíndricos, usados para autenticar órdenes oficiales, tenían inscripciones que parecían ser más que simples motivos decorativos. Algunos podrían representar códigos de autorización, accesos o firmas energéticas. Cuando se aplicaban sobre arcilla, dejaban patrones que luego eran verificados por sacerdotes entrenados. No era un proceso burocrático, era un sistema de validación que imitaba, de manera rudimentaria, el funcionamiento de claves o identificadores. En los territorios conquistados, los gobernadores recibían solo versiones simplificadas de estos símbolos. Las versiones completas nunca salían de Akkad. Esto sugiere que los objetos no eran solo insignias, sino dispositivos que mantenían el orden administrativo del imperio mediante mecanismos desconocidos. La autoridad no se transmitía únicamente por ley, sino por un campo invisible que estos objetos parecían amplificar o controlar. Algunos testimonios describen cómo ciertos objetos emitían sonidos suaves cuando eran activados durante rituales. Los sacerdotes los interpretaron como voces de los dioses, pero las descripciones recuerdan más a resonancias, frecuencias o señales emitidas por mecanismos diseñados para comunicarse con entidades externas. Es posible que estos objetos permitieran mantener la conexión con los instructores celestiales, hasta que el sistema colapsó. El declive del imperio también afectó a los símbolos. Con la desconexión energética, muchos de ellos dejaron de funcionar. Las coronas perdieron su brillo inusual, los cetros ya no resonaban en las ceremonias, y los discos sagrados quedaron reducidos a simples reliquias. Era evidente que su poder no residía en su forma, sino en la interacción con una red superior que ya no existía. Cuando Akkad cayó, estos objetos se dispersaron. Algunos fueron enterrados, otros saqueados, otros perdidos, pero su naturaleza nunca fue comprendida por completo. Eran piezas de una tecnología incompleta, fragmentos de un sistema que funcionó solo mientras la presencia celestial lo alimentaba. Desde los primeros tiempos del imperio, los reyes acadios proclamaron que su autoridad provenía directamente de los dioses. Para muchos esto fue propaganda política o una metáfora de legitimidad. Pero quienes vivieron cerca de la corte sabían que el linaje real poseía características que difícilmente podían atribuirse a una familia humana común. Estas diferencias no eran visibles para el pueblo, pero eran evidentes para los sacerdotes y escribas cercanos al trono. La primera anomalía estaba en la longevidad y resistencia físicas de ciertos gobernantes. Aunque no vivían siglos como los reyes antediluvianos de Sumer, sí superaban con facilidad la esperanza de vida promedio. Además, soportaban cargas físicas, viajes y campañas, de forma que habría agotado a cualquier otro hombre. Parecía que su cuerpo estaba optimizado para funciones que iban más allá de lo humano.
La segunda anomalía residía en su capacidad cognitiva. Tanto Sargon como Naram Sin mostraban una claridad mental que bordeaba lo sobrehumano. Procesaban información con rapidez imposible, recordaban detalles sin error y eran capaces de anticipar eventos de forma casi profética. No era sabiduría adquirida, era una predisposición innata, como si sus mentes hubieran sido diseñadas para roles específicos. Los sacerdotes que atendían al linaje real afirmaban que, en ciertas ceremonias, el aura del rey cambiaba de forma perceptible, adquiriendo una intensidad que no se veía en otros humanos. Lo atribuían a la bendición divina, pero podría interpretarse como la manifestación de un componente híbrido activado por rituales energéticos. Esta activación ocurría solo cuando el rey estaba en contacto con los instructores celestiales. Algunos documentos prohibidos, encontrados en cámaras selladas tras la caída del imperio, sugerían que las entidades superiores participaron en la selección y modificación de la línea real. No se trataba de un mito romántico. Describían intervenciones directas en el nacimiento de ciertos herederos, como si los dioses aseguraran que quienes gobernaran Akkad fueran compatibles con la guía externa. Las madres de algunos reyes hablaban de sueños vívidos antes de dar a luz, sueños en los que seres brillantes se acercaban a su cuerpo y lo tocaban con manos luminosas. Estos relatos, descartados como visiones, aparecen con demasiada frecuencia en tablillas dispersas como para considerarlos coincidencias aisladas. Una figura recurrente aparecía en ellos, una luz en forma humanoide que intervenía en el desarrollo del feto. Con el paso del tiempo, la noción de linaje divino dejó de ser un símbolo y se convirtió en una verdad asumida por la corte. La población creía en la divinidad de su rey porque veía sus resultados: decisiones imposibles, fortaleza sobrehumana, contacto directo con las estrellas. Pero la élite sabía que aquello no era divinidad en el sentido espiritual, sino una marca genética, una preparación para servir como interfaz entre humanos y seres superiores. Cuando la desconexión celestial ocurrió, este linaje fue el más afectado. Los reyes perdieron su claridad, su fuerza, su aura. Era como si la parte no humana dentro de ellos hubiese quedado inactiva, sin la energía que la sostenía. La caída del imperio no destruyó solo su estructura política, destruyó la función para la cual su linaje había sido creado. El linaje divino acadio no fue una construcción ideológica. Fue un experimento genético cuidadosamente supervisado, diseñado para producir gobernantes capaces de ejecutar un proyecto que superaba la comprensión humana. Y cuando el proyecto terminó, el linaje se apagó. Cuando el imperio acadio terminó de derrumbarse, los años siguientes quedaron envueltos en un silencio inquietante. Los registros que describían la vida cotidiana, las leyes, la administración y las campañas militares desaparecieron casi de la noche a la mañana. Los arqueólogos modernos encuentran un vacío inexplicable, como si la historia hubiera sido arrancada de raíz. Este periodo sin documentación no se parece a una simple pérdida accidental. Se asemeja más a una eliminación intencional. Las regiones que antes formaban parte del imperio parecían haber olvidado súbitamente los procedimientos administrativos que habían sostenido una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Ciudades que antes funcionaban con precisión perfecta se volvieron caóticas, incapaces de organizar cosechas, registrar tributos o mantener comunicación a larga distancia. Era como si el conocimiento hubiera sido retirado, no destruido, dejando a la población sin herramientas conceptuales para reconstruir lo que habían perdido. En los templos, las cámaras internas, antes centros de instrucción y contacto, quedaron vacías. Los sacerdotes que sobrevivieron afirmaban en voz baja que habían recibido órdenes de destruir tablillas, símbolos y artefactos cuyo significado ya no comprendían. Decían que, sin la guía de los dioses, aquellos objetos eran peligrosos. Sin energía para activarlos, podían convertirse en fuentes de confusión o incluso en amenazas. La destrucción fue masiva. En algunas ciudades se encontraron restos de archivos enteros quemados. Las tablillas no fueron destruidas por invasores. Fueron eliminadas desde dentro, por manos que parecían obedecer a un miedo más profundo que el simple temor político. Algo en el contenido de esos registros debió ser considerado demasiado arriesgado
para preservarse sin la supervisión de los instructores celestiales. Existe un patrón inquietante. Cuanto más cerca estuvieron ciertas regiones del núcleo del imperio, mayor fue la desaparición documental. Esto sugiere que los lugares donde se realizaban interacciones más directas con las entidades celestiales fueron también los primeros en ser borrados cuando la conexión se rompió. Parecía casi una orden de limpieza, ejecutada por humanos que ya no entendían por qué debían obedecerla, pero que lo hacían por hábito o desesperación. Las generaciones posteriores crecieron sin comprender el nivel de sofisticación alcanzado por sus antepasados. Los mitos comenzaron a reemplazar la memoria. Los reyes antiguos se convirtieron en dioses, los instructores en espíritus y los artefactos en reliquias mágicas. Lo que había sido tecnología de interacción se transformó en superstición. El mundo entero retrocedió en complejidad, no por incapacidad humana, sino por diseño. Algunos eruditos sugieren que este vacío histórico no es casual. Argumentan que la retirada de los instructores implicó también la eliminación sistemática de evidencias que pudieran revelar la verdadera naturaleza del proyecto Acadio. Si la humanidad debía continuar sola, era necesario borrar las huellas más explícitas del contacto para evitar un conflicto psicológico o una dependencia eterna. En regiones remotas, sin embargo, pequeñas tablillas sobrevivieron. En ellas se mencionan figuras que partieron al cielo, dejando instrucciones contradictorias sobre olvidar lo aprendido y a la vez preservarlo para un futuro lejano. Esta ambigüedad sugiere que no todos los instructores estaban de acuerdo con la eliminación del conocimiento. Algunos querían proteger a la humanidad, otros querían que empezara desde cero. El vacío tras Akkad no fue simplemente un colapso cultural, fue la sombra de una operación de borrado, un reinicio deliberado que buscaba borrar las huellas del vínculo entre humanos y entidades superiores. Con el paso de los siglos, los historiadores interpretaron el surgimiento de Akkad como un avance humano hacia la organización política centralizada. Pero cuando se analizan todos los elementos en conjunto, la aparición repentina, la perfección administrativa, la presencia de instructores no humanos, las tecnologías energéticas, el linaje modificado de los reyes y la desconexión catastrófica, el cuadro cambia por completo. Akkad no parece un simple imperio, parece un experimento cuidadosamente diseñado para observar cómo una civilización funcionaría bajo parámetros específicos. El primer indicio del propósito real del proyecto Acadio se encuentra en su geometría territorial. Las ciudades conquistadas formaban patrones que no respondían a necesidades humanas, sino a configuraciones energéticas. La red administrativa se comportaba como un sistema distribuido, capaz de procesar información en múltiples capas simultáneas. Era el equivalente antiguo de una inteligencia colectiva, diseñada para operar bajo supervisión externa. El segundo indicio es la intervención selectiva de los instructores. Solo aparecían en momentos críticos, como si su objetivo fuera mantener la estabilidad del experimento sin interferir demasiado en su autonomía. Su comportamiento recuerda al de científicos que observan una colonia compleja, interviniendo solo para corregir desviaciones peligrosas o impulsar saltos evolutivos. Y acá dio muchos saltos. El tercero está en el linaje real. Los reyes no eran simples gobernantes, sino enlaces vivientes entre los humanos y los instructores. Su biología, capacidades cognitivas y comportamientos eran demasiado precisos para ser producto del azar. Fueron moldeados para operar como intérpretes, ejecutores y estabilizadores del sistema. Eran parte integral del experimento. El cuarto indicio es el carácter repentino del colapso. Cuando los instructores se retiraron, el imperio se derrumbó porque no estaba diseñado para durar sin supervisión. Esto indica que la permanencia no era el objetivo. Lo que se buscaba era medir la capacidad humana para operar bajo un modelo complejo, y luego observar cómo reaccionaba una vez retirada la guía externa. Era una prueba de independencia. El quinto indicio se encuentra en las tablillas más antiguas, que hablan de un destino remoto para la humanidad. No prometen un regreso inmediato de los dioses, sino la posibilidad de que, en algún momento, los descendientes de Akkad alcanzaran por su cuenta el nivel de comprensión necesario para retomar aquello que se perdió. Es como si el experimento tuviera dos fases.
supervisión inicial y autonomía gradual. El sexto indicio aparece en los templos, diseñados no como lugares de culto, sino como nodos de comunicación. Esto sugiere que Akkad no fue una civilización religiosa, sino una plataforma de interacción entre dos especies, una interfase cultural creada para probar hasta dónde podía expandirse la capacidad organizativa humana si se introducían parámetros externos. Finalmente, todo apunta a que el propósito del imperio fue crear una estructura capaz de sostener conocimiento avanzado bajo supervisión limitada. Una especie de prototipo de civilización, un modelo inicial para una humanidad futura capaz de integrarse a redes más vastas, quizás incluso cósmicas. Akkad no cayó porque fracasó. Akkad terminó porque cumplió su función, y el verdadero legado del imperio no está en sus ruinas, sino en las preguntas que dejó. ¿Somos una especie destinada a caminar sola o a reencontrar algún día a quienes nos activaron?